Buenas tardes con todos. Buenas tardes, profe. Buenas ¿Cómo tardes. están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Por favor, prendan las cámaras. Ya, listo. Bueno, vamos a seguir con lo que sería la introducción a los semiconductores. Igual, como les dije, bueno, se incorporó a la sala de hoy André Carrillo. Él se está incorporando desde esta sesión. Lo que les había dicho de manera general es que los trabajos, deberes y las pruebas se realizarán a través del aula virtual. Igual las fechas estipuladas para lo que serían las evaluaciones. Ya. Igual les decía que la parte de las evaluaciones serán tomadas a través de Moodle. Para ese día, igual el día de las evaluaciones que ya está fijado tanto en el sílabo. De pronto igual ya les voy a pasar así solo esa parte fuera para que tengan presente las fechas. Eh, ahí sí tienen que estar con las cámaras habilitadas. Por esta vez creo que por ahí alguien me decía que tenía problemas con la cámara, pero si esos problemas van a persistir durante la evaluación, no podrán rendir la evaluación simplemente. Entonces, ese día sí tiene que estar funcionando todo. Adicional, bueno, ya conversamos, André, sobre el tema de tu aula virtual en Moodle, o no sé si ya tienes acceso. Se supone que el día de hoy ya debías tener acceso. André, por ahí. Fírmame. Buenas tardes, profe. Ahorita voy a revisar. Sí, confirma. Igual lo que es deberes o tareas que se envíen o consultas, igual todo es por el Moodle, así que están pendientes. Se cargó una tarea para el día lunes, que simplemente es una... Confírmame, perdón. Profe, creo que se me cortó. No sé si me logra escuchar. Sí, ahora sí te escucho. Cuéntame, ¿ya tienes acceso? Ya, ahorita voy a ver, revisar si está la... Ya, chévere. Si no, igual me escribes por Teams para validar ese tema, porque como ya se envió la primera tarea, entonces ahí estaríamos ahorita voy a conversando. verificar. Dale, dale. Ya, la tarea que se envió simplemente es que lean un documento que está ahí, un PDF, sobre la situación actual de lo que serían las fábricas de chips y todas esas cosas, y que escriban un comentario suyo. O sea, no quiero un resumen de ese artículo, sino ustedes qué piensan a través de eso. Es un comentario, así que lo único que se les pide es que tampoco que sea un testamento, máximo les puse una hoja, simplemente lean el documento. Es un poco para ver la situación actual que se vive y que la tengan un poquito clara. ¿Sí? Entonces, de preferencia hagan rápido y no se olvidarán. Cuestiones de deberes atrasados, como les dije. Sí, Andrew, dime. No, profe, no estoy aún Ya, asignado a dale. la última. Entonces, bueno, como es una tarea, ya conversamos luego como... Me avisas por Teams cuando ya tengas acceso, ¿ya? Solo tú creo que estás en ese caso. Listo. Bueno, Listo, profe. Gracias. ya. Vamos a avanzar. La parte que vamos a abordar hoy es igual la introducción. Estábamos viendo la clase anterior, que algo muy importante en cuanto a la fabricación de semiconductores y a las instalaciones es que deben ser, por decirlo así,
similares a lo que sería una sala de quirófano, donde no puede haber impurezas, donde tiene que haber un nivel de salubridad, porque adicional les puse un pequeño video en el aula virtual. Es por el tema de cómo se fabrican los semiconductores. Ya, avanzando en esto, nosotros tenemos varios elementos. Nos vamos a enfocar en, a ver, déjenme ver esto. En el silicio germanio. Estos son los dos semiconductores más utilizados. Hablábamos también en la clase anterior del arsenurio de galio. Este más se utiliza para lo que son aplicaciones de alta velocidad. O sea, conforme vamos requiriendo mayor velocidad de procesamiento, hacia donde se apunta es hacia el arsenurio de galio. Habíamos hablado también, por decirlo así, haciendo un pequeño repaso del anterior, que el germanio fue el primer elemento en el cual se pudo realizar lo que serían los semiconductores. ¿Por qué? Porque requería un trabajo en lo que sería la refinación o tener un germanio puro, libre de impurezas. Ya. Luego de esto se invirtió en desarrollo, en investigación y desarrollo, y apareció el silicio. No quiere decir que no utilizaban el silicio, sino que ya conforme fue avanzando, se dieron cuenta que era más fácil obtener silicio y asimismo procesarlo y refinarlo. Ya fueron obteniendo mejores tecnologías para hacer este proceso. Y como les digo, el arsenuro de galio iría más a lo que es dispositivos que requieren mayor velocidad. Es un poco para hacer un poco de recuerdo de lo que acabamos de ver. Ya. Bueno, vamos a entrar a lo que sería un poco de hablar de los enlaces covalentes. Eso más que nada, no sé si ustedes se acuerdan de química, deben estar filitos para química. Pero queremos abordar esta parte como una introducción a lo que son los semiconductores. Entonces, en enlaces covalentes, ya vamos a decir la definición, pero hay que tener en cuenta estos términos. Lo que sería esta de aquí, que es la última, la capa de valencia. Aquí tenemos entre esto y esto vamos a tener unos niveles entre capas, pero lo más importante es la capa de valencia para los análisis que vamos a hacer. Hay elementos que se llaman trivalentes. Esto es porque disponen en su última capa o en la capa de valencia 3 electrones. Por ejemplo, este aquí tiene 3 electrones, el galio. 1, 2 y 3 en su última capa. Asimismo, los tetravalentes vendrían a ser, como su nombre le indica, que tienen 4 electrones en la capa de valencia. Ahí nos vamos a enfocar en el silicio y el germanio. Entonces, si se dan cuenta, aquí son 4 al final. Igual acá también tenemos 4 electrones en la última órbita o en la órbita de valencia. Y los pentavalentes, ya análogamente, tienen 5 electrones. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es un poco para, como vimos la clase anterior, estos electrones, al introducirles nosotros energía, estos electrones lo que van a hacer al estar fuera del núcleo van a poder ser electrones libres. Entonces, introducimos energía o energía en forma de voltaje. De voltaje puede ser en forma de igual de temperatura. Y estos electrones tendrán esa facilidad de poder escaparse de su última órbita. Ya, aquí está la definición de un enlace covalente, que ustedes ya por química eso lo debían tener más que claro. Estos enlaces se forman cuando unimos dos átomos. O sea, esto es indiferente, pero vamos a enfocarnos, como les dije, en silicio, germanio y en el arsenuro de galio. Entonces, el enlace covalente es esta partecita de aquí. Entonces, yo tengo 4 electrones en la última capa. Estos 4 electrones van a tratar de formar enlaces. Y si tenemos aquí una estructura, esta estructura es un cristal de silicio, netamente silicio. Entonces, los 4 electrones que están en la última órbita van a tratar de unirse o formar el enlace covalente con los átomos, con los electrones que están en el siguiente átomo. ¿Sí? Entonces, igual sucedería con el arsenuro de galio, que es el de acá.
Sino que en este caso, como decíamos, el arsénico, perdón, tiene los cinco electrones, en cambio el galio tiene 3. Entonces la estructura o el cristal que se formaría vendría a ser de esta forma. Y aquí tenemos nuestros enlaces covalentes. Es un poco ya para ir entrando en lo que vamos a definir como materiales extrínsecos e intrínsecos. Entonces, vamos a ver. Un poco de texto. A ver, dice, aunque el enlace covalente produce un enlace más fuerte, lo que acabamos de ver entre dos elementos de un mismo átomo, aún es posible, una vez que se tiene la estructura de acá, aún es posible que bajo ciertas condiciones estos electrones puedan escapar. Hablábamos de darle energía a esta estructura. Algo muy importante aquí, esta estructura, este cristal, por decirlo así, de silicio, eléctricamente es neutro. Todas estas estructuras son eléctricamente neutras. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene la misma cantidad tanto de protones como de electrones. Habíamos visto que los protones y los neutrones están aquí en el núcleo y los electrones acá, pero tienen la misma cantidad. Entonces, estos elementos son eléctricamente neutros. Ya vamos a ver más adelante. Entonces, aquí nos dice que incluso teniendo enlaces covalentes como los cristales de silicio o los cristales de arsenuro de galio, estos pueden, a través de una energía externa, tener electrones, lo que sería electrones libres. El término libre se aplica a cualquier electrón que haya sido separado de su estructura, como estábamos diciendo. Estos también, las causas externas implican lo que les decíamos, iluminación. A veces con efectos de iluminación también se puede producir, esto sería ya más adelante, veremos en los fotodetectores, o energía térmica, a través de calor. En este caso también podríamos hablar de voltaje. Si inducimos voltajes a una estructura cristalina, podríamos aumentar la energía y por ende tener electrones libres. A temperatura ambiente, a la que temperatura ambiente tenemos alrededor de 1, a ver aquí está, aquí es 1 elevado a la 10. 1.5 por 10 elevado a la 10. En cada centímetro, en un centímetro cúbico, tenemos una cantidad de 15,000 millones de electrones libres, que estaría en un espacio muy reducido. Entonces, esto nos va a servir más adelante para ver cómo fluyen las cargas dentro de un elemento. Un material intrínseco se considera cualquier semiconductor que haya sido cuidadosamente refinado. Lo que hablábamos de que hay procesos previos a la construcción de los semiconductores, que es el refinamiento del material, en el cual implica liberar de todas las impurezas, tener un elemento netamente puro. Eso es lo que sería un material intrínseco. Entonces, para tenerlo claro, sería como tener el silicio, pero haberle hecho un proceso sumamente cuidadoso para tenerlo libre. Cero contaminantes, cero impurezas. En teoría sí van a tener ciertas impurezas, pero ya vamos a ver más adelante. Adicional igual, lo que se hace para que estos elementos como tal se comporten de mejor manera como un semiconductor es añadir un poco de impurezas. Ya vamos a ver en qué sentido las añadimos. Entonces, un material intrínseco, tenerlo claro, es cuando el material prácticamente está refinado y está libre, tiene un número pequeño de impurezas. Entonces, háganse de cuenta de que recién sale ese material de la fábrica, de la mina, se somete a un proceso industrial para refinar. Listo. Ahí tenemos nuestro material tal como es, intrínseco. Esto también nos indica el grado de portadores intrínsecos que se tiene. ¿A qué llamamos? Estábamos viendo que el silicio tenía 1.5
1.5 por 10 a la 10 electrones libres o portadores intrínsecos. Eso es lo que dice acá. Los electrones libres también se los conoce como portadores intrínsecos. Tal como el material sale, se realiza la refinación, tendría 1.5 por 10 a la 10 portadores intrínsecos. El germanio tiene mayores portadores y el cianuro de galio está por ahí. Hay un término, a mayor concentración de lo que serían los portadores intrínsecos, también hay lo que se llamaría la movilidad relativa. Les estaba diciendo que el arsenuro de galio es utilizado para aplicaciones de mayor velocidad. Actualmente, si nosotros vamos incrementando nuestras velocidades de procesamiento hacia donde apuntarían los semiconductores, es a trabajar con este material. Es por eso que podemos ver acá que el arsenuro de galio tiene un factor de movilidad relativa mucho mayor que los otros dos, que el silicio y el germanio. Esa es una de las características que se decía. Este es para aplicaciones de alta velocidad, por decirlo así. Ya. Habíamos hablado de lo que era el electrón. Estaba aquí el protón y estaban los electrones girando alrededor del núcleo. Bueno, el modelo de Bohr. El modelo se ve muy... Ya. Lo que tenemos que tener en cuenta que mientras más alejado esté el electrón del núcleo, este estará susceptible a que reciba una energía externa y pueda salir de su estructura atómica. Hay que tener en cuenta, habríamos hablado de los tres materiales. Perdón. Ya, habíamos hablado de los conductores, de los semiconductores, donde nos vamos a enfocar, y de los aislantes. ¿Qué es lo que los caracteriza? Bueno, así por su nombre ya es fácil determinarlo, pero un poco de las propiedades internas o de las propiedades que tienen los elementos. Hablamos que el conductor en su banda de valencia y banda de conducción prácticamente están sobrepuestos. Prácticamente los electrones que se encuentran en su capa de valencia estarían en la banda de conducción porque se encuentran sobrepuestas. Un semiconductor necesita una energía para pasar de la banda de valencia a una banda de conducción. Necesita esta energía. Y el material aislante igual necesita un aislante como tal. Pierde igual sus propiedades aislantes y puede llegar a conducir, pero sí ya es a través de ciertos procesos y todo eso. ¿Cómo les podría decir? Bueno, aquí requiere una mayor energía que el semiconductor para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción. Lo que les quería decir, bueno, cuando hay, por ejemplo, en lo que son los cables. No sé si han visto ustedes que con el tiempo los cables que están expuestos al sol se deterioran y el aislante por ende se destruye o cosas por el estilo. Entonces un aislante, si está sometido a una energía constante, puede llegar a conducir. ¿Qué quiere decir? Yo tengo, por ejemplo, un conductor aquí. Si este aislante pierde sus propiedades, por ende va a permitir igual el paso de la corriente hacia afuera. ¿Qué les diré? En esta parte igual hay que tener mucho cuidado porque en instalaciones a veces antiguas es común ver aislantes deteriorados y esos pueden ser un factor de riesgo eléctrico como tal. Entonces, tenemos que un electrón en la banda de valencia debe absorber más energía. Aquí teníamos por esto. Entonces, el germanio tiene una energía para pasar de esta banda de valencia a la banda de conducción, esta energía de 0,67 electronvoltios. El silicio tiene de 1.1 y el germanio, el arsenuro de galio de 1.43. Entonces, esto quiere decir que el silicio debe absorber mayor energía que el germanio. A su vez, igual el arsenuro de galio debería tener mayor energía para poder pasar de esta banda a esta banda.
Ya. Y esta parte. Estas brechas de energía, más adelante lo hemos de ver con lo que sería los tipos de diodos LED, que los vamos a analizar en el subcapítulo 1.3. Pero, ¿cómo se disipa la energía? La energía se puede disipar a través de luz o a través de calor también. Cuanto más ancha es la brecha, o sea, lo que decimos de pasar de aquí a acá, esto se puede disipar, esta energía, que puede ser emitida en forma de luz, luminiscencia, o en forma de calor, temperatura. Y para dejar claro el término electronvolt, esto es lo que es la carga del electrón sometida a un voltaje, a una diferencia de potencial de 1 voltio. Entonces, en sí, la carga del electrón, esto creo que lo habían visto en circuitos, deben haberlo visto, es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y lo que sería la carga, el electronvolt sería esta carga, la Q por B. Entonces sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs por 1 voltio. Que nos va a dar 1.6, perdón. Nos va a dar lo mismo, 1,6 por 10 a la menos 19, pero en unidades de joules o energía. Bueno, a ver, para analizar un poco magnitudes. No sé, ¿quién se acuerda de las magnitudes? Vamos a ver si llegamos de esto a esto. A ver, verán, un coulomb, o sea, aquí sería para tener un electrón voltio, sería igual a Q, que sería 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por 1 voltio. Y aquí las unidades serían coulomb, voltio. En coulomb, las unidades es amperio por segundo. ¿Sí? Y las unidades de amperio por segundo, amperio por voltaje, amperio por voltaje, potencia es igual a V por I. La potencia está dada en watts. El voltaje está dado en voltios, la corriente en amperios. Entonces aquí lo que tendríamos es watts. Entonces aquí watts por segundo. Esto es lo que nos da un joule. Entonces, esta es más o menos como llegamos de aquí a acá. Esto es solo la carga del electrón, el Q. Ya. Hablábamos que los materiales extrínsecos, ya vamos a entrar ahorita a los materiales extrínsecos porque es una parte fundamental para la construcción de un diodo. Entonces, los extrínsecos prácticamente han sido sometidos a un proceso de dopaje. Si los intrínsecos decíamos que era el material que salió de la mina y que fue refinado y no contenía impurezas, ahora lo que vamos a hacer es de manera a propósito introducir cierto material para doparlo o para producir un efecto de, podríamos decirlo así, una especie de impurezas para conseguir estos dos tipos de materiales. El material tipo N y el material tipo P. ¿Ya? Entonces, ¿en qué proporción se agregan estos materiales? En una parte por cada 10 millones. Esta es la proporción en la que se va a dopar estos materiales. Entonces, hablábamos antes de que teníamos nuestro cristal puro de silicio.
Ahora lo que le vamos a hacer para construir un material tipo N es agregarle la impureza. ¿Qué impureza vamos a agregar? El silicio era un tetravalente, tenía los cuatro electrones en la última capa. ¿Qué vamos a agregar? Vamos a agregar elementos pentavalentes. Un elemento que tenga en su última capa 5 electrones. 5 electrones. Solo nos enfocamos a la última capa. La estructura atómica, eso la debería estar en física o química. Pero vamos a enfocarnos en la última capa, en la capa de valencia, para analizar qué efecto tienen en lo que serían los semiconductores. Algo muy importante en este punto les había indicado que, bueno, aunque pase el tiempo, la estructura, los principios básicos de los semiconductores se mantienen. Lo único que se ha hecho es efectos de miniaturización, pero de ahí todo esto, estos conceptos son los que se mantienen al día de hoy. Entonces, por eso es importante empezar desde esto para ir comprendiendo cómo funciona el dispositivo y hasta dónde llegan sus aplicaciones que veremos en esta materia. Ya, entonces vamos a crear un material tipo N. Simplemente cogemos nuestro silicio que era tetravalente y le agregamos un electrón, un átomo de, por ejemplo, en este caso el antimonio. El antimonio que tiene nomenclatura SB. Pero podría haber sido pentavalente, podría haber sido el arsénico, podría haber sido el fósforo. ¿Qué va a pasar? Como el antimonio tiene 5, como es un pentavalente, lo que va a hacer estos 4 van a formar su enlace covalente con los respectivos silicios. Y nos va a quedar un electrón libre en una arquitectura de este tipo. Entonces, estas impurezas se conocen como átomos donadores. Entonces, este antimonio está entregando, es un átomo donador. Entonces, más o menos por analogía, en este caso nosotros estamos aumentando un electrón dentro de nuestra estructura. El tipo P ya saben qué va a hacer, pero ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí de pronto, ¿todo claro? Igual si es que hay alguna pregunta que vaya surgiendo conforme demos la clase, les pido que por favor igual me la hagan saber. Como les dije, bueno, la idea es que todo esto ustedes aprendan, no yo. Pero ustedes son los que a la final tienen que tener este conocimiento que les servirá de bases para las siguientes materias. Igual, como les dije, igual al inicio de la clase, cualquier novedad que tengan a través del Teams podemos comunicarnos, aunque no duden en hacerlo. O en la hora definida para la tutoría, que eran los jueves de, creo que les puse de 15 a 16. Para los jueves de 15 a 16 es el horario que está dispuesto para tutoría. Pero si requieren algunos, si se les cruza con alguna materia, simplemente lo conversamos y vemos en qué momento podemos. Lo que sí les estoy diciendo es que desde el inicio les planteo todas esas posibilidades. Al final del semestre sin nada que ver. Por favor, vamos a seguir. Entonces, claro, el material tipo N, lo que hacemos es, como decimos, aumentamos una impureza y tenemos un electrón libre. ¿Listo? Seguir con los materiales. Ahora vamos a, como les decía, análogamente el tipo P. En cambio, lo que vamos a hacer es a nuestro mismo cristal de silicio le vamos a agregar vuelta una impureza de estos que tienen 3 elementos, o los trivalentes, que eran los que tenían solo 3 elementos en la última capa, en la capa de valencia. Entre estos está el boro, el galio y el indio. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? El silicio sigue manteniendo sus 4 elementos, ya que era tetravalente, pero el boro solo tiene 3. Entonces, solo tiene 3. Lo que se produce ahí es un efecto, por decirlo así, un vacío. O no es que se esté ingresando un componente ahí. Se lo considera como vacío o simplemente también en los libros aparece, aquí como dice, aparece con un más. Pero no quiere decir de pronto la confusión que ahí hay un protón de pronto
si se vendría así la analogía. No, simplemente es que hay una ausencia de electrón en ese punto. ¿Sí? En tipo N había un elemento de 5 electrones en su capa de valencia que nos quedaba un electrón libre. En este caso, en los materiales tipo P, lo que se ingresa es un elemento de 3 electrones en su capa de valencia y queda un espacio. A estos espacios, como les digo, se simboliza con un 0 o con un más. Esa es la simbología, pero se le conoce como hueco. Le llamo un hueco y se anota ahí, dice como un círculo con un más, para indicar la ausencia de carga de una carga positiva. Esa es la ausencia. ¿Sí? Como les digo, esto no es un protón. Es una analogía o una simbología que se utiliza. Estos dos elementos, a ver, tenemos esta estructura. Lo que va a pasar es, va a haber un flujo de electrones. Si es que ya, o sea, si es que bueno, volvamos al tipo P, por decirlo así. Esto de aquí, tener en cuenta igual, esto tengan en cuenta igual que sigue siendo eléctricamente neutro. Algo neutro. Decíamos que tiene la misma cantidad de protones y electrones. No es que porque, digamos que falta un electrón ahí para completar el enlace covalente, este sea o sea, una estructura positiva, no. Sigue siendo eléctricamente neutro, ya que la misma cantidad de protones, los protones en este cristal, es igual a los electrones. Por eso es la característica de eléctricamente neutro. En la otra estructura igual. Aunque hay un electrón de más, no quiere decir que es eléctricamente negativo o positivo, diferente. Siguen siendo eléctricamente neutros. Porque aquí tenemos 3 electrones, pero el boro tiene 3 protones. No hay un aumento de electrones. Lo único que digamos que les falta es un electrón para completar el enlace covalente, pero no quiere decir que tenga carga esta estructura. Entonces siguen siendo eléctricamente neutros. Términos. Ya, vamos a hablar ahora del flujo. Nosotros si queremos mover estos electrones que se encuentran libres, igual debemos someterles a alguna especie de energía externa. Entonces, el cristal está como tal, está quietito, pero si yo le introduzco una especie de potencial, un voltaje, que ya lo vamos a ver más adelante, va a haber un flujo de electrones. ¿Por qué? ¿Por qué va a haber el flujo? Si tenemos aquí esto decíamos que era la simbología para un hueco. ¿Qué va a pasar? Yo le empiezo a dar un poco más de energía a este cristal. Y este electrón que está acá va a tratar de ir hacia ese hueco, hacia ese espacio. Va a saltar hacia el otro. Al hacer eso, lo que estamos haciendo es un flujo de electrones. El electrón que estaba aquí se movió para acá, ¿no es cierto? Como dice acá. Y a su vez, este espacio, este hueco que había aquí, se traslada al otro lado. Entonces, ahí empieza a haber ya un poco de flujo de electrones y cosas por el estilo. Pero esto es siempre y cuando haya una fuerza externa que lo someta a este cristal y se produzca este flujo. Ya. Vamos a hablar ahora de los portadores mayoritarios y de los portadores minoritarios. Entonces, en el estado intrínseco, que decíamos que era intrínseco, salió el material de la mina, se lo refinó y es puro. El número de electrones libres solo depende solo de los electrones de valencia. Si es que adquirieron suficiente energía para salir de esa banda de valencia, eh, esto provoca tener portadores mayoritarios y minoritarios. Los vacíos que quedan en la estructura covalente representan una fuente muy limitada de huecos. En un material tipo N, perdón, en un material tipo N,
El número de huecos, los que decíamos, los que estaban aquí como positivos, no cambia significativamente con respecto al material intrínseco. El resultado, por lo tanto, igual no sobrepasa, es que los electrones no van a sobrepasar al número de huecos. Solo lo que hay que tener claro aquí es que en los materiales tipo N, el electrón es el que se llama el portador mayoritario. Es el que se encuentra más presente dentro de esta estructura tipo N. En cambio, en el material tipo P, el portador mayoritario vendrían a ser los huecos, o los que están aquí como símbolos positivos. Ya. ¿Qué espera para ya entrar a lo que sería lo que son los diodos? Entonces, no sé si tengan preguntas hasta ahí. Bueno, vamos a entrar en este momento a hablar de lo que ya son los diodos. Entraremos al capítulo 1.2, a la sección 1.2, en la cual hablaremos del principio de funcionamiento y los circuitos equivalentes. Eh, Prácticamente estos tres temas van a ser los que van a ir en su evaluación. En la primera evaluación, en la evaluación número 1 que habíamos quedado para el 26, donde está planificado. Ya. Lo que les decía, los diodos, ya que vamos a hablar de los diodos, es muy importante igual tener en claro que un diodo tiene varias formas de representarlo. Aquí en la diapositiva que estamos viendo, hay diferentes maneras de representar lo que sería lo que van a encontrar afuera, digamos, por decirlo así, en un circuito integrado, en un controlador o cualquier tarjeta electrónica van a encontrar de esta manera los diodos. Este es el que por lo general ustedes utilizan en las prácticas. Igual que van a ver ustedes es el 1N4007. Bueno, lo van a ver igual en 40. Creo que es el otro. Ya, estos son los diodos que por lo general ustedes van a utilizar. Si hubiera prácticas presenciales, estos serían los que utilizarían. Igual en el laboratorio van a utilizar este tipo de diodos. El 1N4007. Más adelante igual hablaremos un poco de esos diodos o las características, pero no quiere decir que sea la única forma de presentar los diodos en la parte en electrónica. También tenemos estos de acá, que por lo general se utilizan placas. Como ven acá es una especie de tornillo. Entonces estos van atornillados dentro de los dispositivos o igual soldados en las placas, como ven los de acá. Y estos tipos, otros tipos de diodos. No sé, bueno, ustedes si de pronto han desarmado o se les ha desarmado accidentalmente algún cargador de celular. Pueden verlos fácilmente estos tipos de diodos que se caracterizan por esta bandita de acá, que vamos a ver a más adelante qué significa. A ver, aquí. Vale. Un rato. A ver, entonces. Se había detenido un poco la presentación, ya que como les decía, yo voy a tratar de en la medida de lo posible o mostrarles condiciones que encuentran por afuera en el mundo o dispositivos que se puedan encontrar. Esto, ya vamos a ver más adelante lo que los diodos hacen. Una de sus funciones es rectificación. Eso es lo que les decía, cuando ustedes desarman si se les ha desarmado un cargador, van a encontrar ahí una parte de rectificación, filtrado y cosas por el estilo. Ahí van a encontrar los diodos. El que les mencionaba era el más común, el que van a utilizar igual en laboratorios. Por ejemplo, verán, yo aquí justo tengo un circuito, una plaquita de una sirena. Voy a ver si es que se puede visualizar. Déjenme prender la luz.
A ver, sí, tan buena sea mi cámara. Pero aquí, por ejemplo, esta es era en sus buenos tiempos una sirena. Simplemente la desarmé porque quería ver qué había dentro. Ya, en esta parte ustedes pueden ver lo que quería mostrarles aquí. Y vaya, aquí. Aquí hay un diodo. No se ve. Aquí. Y acá arribita hay dos diodos. Lo demás son resistencias, capacitores, capacitores. Y acá hay unos transistores. Pero esto, a lo que ya ven en placas más modernas, lo que estamos viendo es la miniaturización. Aquí todavía son elementos discretos. Todavía tienen la forma como los vamos a revisar o como los hemos aprendido en laboratorio. Porque en laboratorio no vamos a estar con microsueldas o cosas por el estilo, pero vamos a estar con esto. Lo más importante, como les he dicho, es tener claros los conceptos, que eso se aplica tanto para estos dispositivos como para dispositivos más sofisticados o cosas por el estilo. La próxima clase igual ya les voy a mostrar unos diagramas eléctricos y también creo que voy a encontrar por ahí unas fotitos de placas o cosas por el estilo para ir viendo conforme avancemos la clase. Para decirles igual que las diapositivas del capítulo 1.1 igual ya están en el aula virtual y en el Teams también. Entonces igual conforme vayamos avanzando voy a irles cargando la información. Vamos a igual algo que les decía cuando aparezcan así fotos sin nada de texto, solo es un poquito activo nada más. Ya. Ahora, después de haber revisado un poco el material tipo P y el material tipo N, ¿a qué se viene? O sea, ¿qué viene toda esta revisión? Viene a este punto, a saber cómo fue o cómo se realiza un diodo. El diodo no es más que una unión de material tipo P y material tipo N. Entonces ya tenemos nuestro material P, lo unimos con un material tipo N y todo esto ya es nuestro diodo. ¿Ok? No es nada más que esto. Lo que pasa en esta unión es que se produce una unión media fuerte aquí. Ya le hemos de ver, este viene a ser el voltaje de barrera. Ya vamos a ver este término. Voltaje de barrera. Ya. Entonces, en ausencia de polarización, si no tenemos polarización, ya cuando hablamos de diodos, vamos a hablar de dos tipos de polarización. O sea, sería sin polarización, que es tal como estaría el elemento sin nada. Vamos a hablar de polarización directa y polarización inversa. Esto está medio dicho con mi letra, pero ya vamos a ver antes. Polarización directa, polarización inversa. Estos son los dos tipos de polarización que va a tener el diodo. ¿Ya? Por ende dice polarización, entonces aquí lo estamos viendo que sin polarización lo que tenemos es que no va a haber un flujo, o sea, aquí internamente sí los huecos y los electrones formarán una región de agotamiento, que más adelante veremos que se traduce a un voltaje de barrera, un voltaje que debemos superar para poder tener conducción y que es característico de cada tipo de diodo. Entonces, más importante, sin polarización no hay conducción por corriente cero. Aquí está un poco lo que les decía, cómo se crea la región de agotamiento o la región vacía o de empobrecimiento, la que estábamos viendo adelante, que más adelante, que igual vendría a ser el voltaje de barrera, voltaje necesario para superar. Dice en el lado P, nosotros tenemos más huecos libres e iones negativos cargados, ligados con los iones positivos. Entonces, estos son los iones negativos, los iones positivos, y tenemos más huecos en el lado P. Entonces, igual se forma lo que sería vamos a leerlo todo aquí. Como la concentración de huecos en el lado P, tenemos aquí la vecindad, que es la unión, es mucho mayor a la del lado N. Estos se difundirán hacia el lado N, o sea, viajarán hasta acá,
hasta llegar a este punto. Y análogamente los electrones del lado N irán para acá. Y por cada hueco que aparece empieza a formar esta par, se crean unos iones que lo que nos harán es, bueno, en pocas palabras, los elementos de aquí se mueven para acá, se crea la región de agotamiento y tenemos nuestro voltaje de barrera. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de región de agotamiento o vacío. Ya, habíamos visto, bueno, lo que les había mostrado era cómo se encuentran afuera, o sea, cómo son los elementos industriales y todo eso. Algo muy importante también lo que les decía, los diodos que ustedes tal vez vean en las prácticas o a futuro vean en los laboratorios, igual va a ser el mismo si es que es un diodo de un tamaño pequeñito, o un diodo grande, como les decía. Hay diodos que son del tamaño de la palma de la mano, los SCRs. Simplemente lo que trabajan es para mayores corrientes y mayores voltajes, pero sigue siendo un elemento como el que se lo analizaría en laboratorio o como lo que van a analizar en lo que sería la parte de simulaciones. ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí algo muy importante. Ya al hablar del diodo, esta es la simbología. Tenemos el ánodo o la parte positiva y el cátodo o la parte negativa o la casa, es decir, ánodo y cátodo. Entonces, ¿cómo se diferencia? Se diferencia con esta rayita. Cuando le vean esta rayita aquí, ustedes de una ya asuman que este es el lado negativo del diodo y que es el cátodo. ¿Sí? En estos dispositivos se ve así. En los que son tipo cristal es una franja roja, que son como una especie de cristalitos. Pero esto sería el cátodo y el ánodo. Muy importante esto para el tema de la polarización. Ya lo vamos a ver. Entonces, tengan en cuenta bien esta estructura. Acá hay otros tipos de diodos. Este es el rectificador, el que estamos viendo ahorita. También hay los variac. Estos deben estar en el capítulo 1.3, junto con los Zener. Se va a verificar el funcionamiento o las utilidades de estos diodos. El fotodiodo, que es un diodo que es utilizado también para lo que son detectores. Entonces estos a través de la iluminación lo que van a hacer es producir un paso de corriente o no, dependiendo de esto. Por eso son fotodiodos o los diodos emisores LED, que estos ustedes ya capaz que los vieron o actualmente todos, la mayoría de equipos tienen diodos LEDs. Por algún lado, aunque sea para hacer visible que esté encendido o apagado, va a tener diodos LEDs. Diodos tipo túnel, diodos PIN, bueno, hay algunos que no los veremos, pero capaz que los mencionaremos. ¿Sí? Entonces, algo que dijimos anteriormente es que sin polarización, estos diodos no tienen ninguna corriente. Entonces, vamos a ver la polarización inversa. Decíamos, aquí no nos confundamos esto. Este es el tipo de polarización, como lo está viendo. Pero decíamos que el diodo es así. Es el lado positivo, el ánodo, y el cátodo, el lado negativo. La polarización inversa, ¿qué quiere decir? Yo al lado positivo del diodo introduzco un voltaje negativo. Esa es polarización inversa. Como ven aquí, el lado negativo, este es el lado positivo del diodo, el lado negativo, ánodo, cátodo. Entonces, al yo someterle un voltaje de polarización inversa, lo que va a producirse es que, bueno, esa corriente primero se va a llamar la corriente de saturación y no voy a tener yo conducción de esa manera. Vamos a ver más adelante aquí. Se produce una mayor apertura. Lo que hacemos es que la región de empobrecimiento se haga mayor, ya que las cargas empiezan a moverse hacia la región de empobrecimiento y no está permitiendo un paso de corriente. Esa sería un poco la región de polarización inversa. Entonces, no hay flujo de corriente en esta polarización.
En polarización directa, entonces nosotros tenemos aquí nuestro diodo. Vamos a dibujarle el diodo positivo, negativo. La fuente positiva está yendo al positivo. Lado negativo al lado negativo. Esto es polarización directa. Aquí ya va a haber conducción. Aquí por eso la condición de polarización indirecta o encendido se establece aplicando, como les digo, el voltaje positivo al lado positivo del diodo, negativo al lado negativo, al diferente material del tipo P y el tipo N. Esto lo que nos va a permitir es que ya esta región de empobrecimiento sea tan pequeña que simplemente ya va a ser superada. El voltaje de barrera va a ser superado y va a producir flujo de corriente. ¿Sí? Polarización directa, tenemos conducción, vamos a tener que pasar un voltaje de barrera, simplemente ya un poquito más pequeño y va a haber conducción. ¿Sí? Y creo que la de acá. Hasta aquí nomás quedamos por hoy. Eh, yo creo que hasta ahí vamos a avanzar por hoy. Igual ya se nos acabó el tiempo. La clase siguiente ya entraremos a hablar netamente del diodo, curvas características, circuitos equivalentes. Pero espero que hasta ahora haya quedado todo claro por qué partimos de esos conceptos, que metimos un poquito de química, que huecos, que electrones libres, que portadores mayoritarios, minoritarios. Es para entender todo cómo se compone un semiconductor. ¿Sí? Por favor, revisarán igual la tarea que les dejé en el aula virtual. Esa tarea, siempre estaban pendientes del aula virtual, entonces conforme vaya pasando yo les voy cargando ahí los trabajos y tareas para ir avanzando. ¿Sí? Eso creo que ha sido todo. Les agradezco a todos. Ah, no, antes de que se vayan, sí, perdón, Eddie, por favor, igual pongan en el chat presente lo que les había dicho. Esa es la forma de controlar la asistencia. Solo pongan la palabra presente. Sí, dime, Eddie, perdón. Tenías una pregunta, Eddie. Y justamente le iba a preguntar eso, es que yo entré un poquito atrasado y pensé que como listo. Ah, no, no les había dicho. Ojalá no se haya ido nadie, porque no solo ponle presente y ya. Ya saben, esa es la forma de controlar yo la asistencia, ya que ahí me descargo el archivo, me meto en una tablita dinámica y ahí estarán todas las asistencias que tenga. Ya. Como les dije igual, también les dije que yo también me estoy anclando el cronograma a lo que vayan a ver en el laboratorio, entonces la idea es estar un poquito más adelante que el laboratorio y que todo quede claro. Si tienen alguna duda, estamos ahí para comentarlo. Cuídense y que pasen bien. Disculpen, que por si acaso hay grupo de WhatsApp o no. No, lo que les dije que el medio de comunicación conmigo es con Teams. Si ustedes quieren crear, o Listo. verán, bueno, ya organícense ustedes. Si ustedes quieren crearse un grupo, en tal caso nombren un representante y la comunicación sería directa con él. O si no, todos a través de Teams. O sea, sí, Eddie. Listo, muchas gracias. Disculpe, ahorita revisé el aula virtual. Sobre el deber, ¿se puede hacer a compu o es a mano? Ah, buena pregunta. Como quieras. Y así, los deberes, cuando sean consultas o algo que cuando sean ejercicios, sí les voy a pedir que sean a mano. Ahí yo les voy a poner las instrucciones. Ya voy a ser más claro con las instrucciones que les pongo en cada deber. Pero ejercicios sí van a O ser a sea, mano, escaneados en PDF. consistiría en consultar y de ahí hacer un criterio, ¿verdad? No, no, no. Arriba, perdón, creo que quedó claro eso. Arriba de eso está el tema. Está un PDF que dice las mayores fábricas de chips o algo así. Entonces, en Ah, base a ya, ese archivo se leen y de ahí lo hacen un criterio ustedes. ya, listo, Inge, muchas gracias. ¿Ya alguien más, perdón? ¿Alguien más levantó la mano? Sí, Andrew. Profe, una preguntita. Por si acaso la Sí. bibliografía está subida en el aula o en el Teams. Hay libros. Los libros no están subidos. No sé si se puede subir. Ya les subo como les dije, vamos a manejar de Boylestar, sería y Freud, pero Boylestar es la principal. Ya, listo. Gracias. Ya les voy a subir mejor para todos tener claro de cuál vamos a trabajar. Ya.
Listo. Bueno, cuídense.